Engañé a mi pareja porque simplemente necesitaba un poco de emoción en mi vida. Ahora siento que estoy perdida. En mi juventud concebí el matrimonio como un desenlace feliz, la meta a la que todas las mujeres debían alcanzar. En mi mente, estar en unión significaba bastante: seguridad, estabilidad y amor eterno. Nunca me imaginé que un día, tras haber logrado todo eso, me hallaría mirando por la ventana de mi hogar con el corazón vacío, preguntándome si realmente era la vida que yo quería. Me llamo Celina y llevo años casada con Hugo. Él es un buen hombre, de esos que cualquiera consideraría un gran partido, responsable, trabajador, fiel y paciente. Siempre está ahí para apoyarme, sin necesidad de una fecha especial, y sabe cómo hacerme sentir amada. Y sin embargo, aquí estoy, siendo que mi vida es una película cuyo final ya no conozco. No puedo afirmar que Hugo me haya fallado, no me ha sido infiel, no me ha maltratado ni me ha hecho sentir de menos, pero hay algo dentro de mí que no se queda quieto. La verdad, no sé qué es. Algo que me susurra que estoy marchitándome con esta rutina perfecta. Mis días son una repetición innecesaria de los mismos acontecimientos: despertar, tomar café, ir al trabajo, volver a casa, cenar con Hugo, ver una serie, acostarnos, dormir. Cada fin de semana alguna salida tranquila, una cena con amigos o una tarde en casa viendo películas. Aunque al principio disfrutaba de esta calma, con el tiempo me comencé a sentir muy ahogada en esto. No sé exactamente cuándo comenzó todo. No fue un solo día, sino un cúmulo de pequeñas cosas. Quizás fue la manera en la que las charlas con Hugo se volvieron predecibles, o cómo los días dejaron de tener sorpresas, o tal vez fue cuando percibí que ya no sentía esa chispa cuando él me tocaba. Lo amaba, pero la emoción había desaparecido. Era como si todo en mi vida se hubiera vuelto demasiado seguro, y esto me aterraba. No porque la seguridad fuera algo negativo, sino porque dentro de mí había una parte muy oscura que anhelaba algo más, algo peligroso, algo prohibido, algo que me hiciera sentir viva otra vez. No sabía que ese deseo sería el principio de mi perdición. Al principio intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que esto era solo una etapa, que cualquier persona en una relación larga pensaba y pasaba por estos momentos de monotonía. De hecho, hasta intenté revivir la chispa con Hugo. Le propuse hacer cosas nuevas juntos, viajes espontáneos, cenar en lugares distintos, incluso experimentar más en la intimidad. Pero nada funcionaba. Él lo intentó, por supuesto. Su forma de amar era estable, no explosiva. Y aunque eso siempre había sido lo que deseaba, ahora sentía que necesitaba más. Mi mente comenzó a divagar. Empecé a fijarme más en las miradas de otros hombres, en la oficina, en la calle, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una excusa para soñar con otra vida. Una donde no fuera la esposa perfecta, sino alguien que pudiera hacer lo que quisiera sin pensar en las consecuencias. No buscaba amor ni alguien que me reemplazara a Hugo. Solo quería sentir algo distinto. Quería adrenalina. Quería que algo rompiera mi mundo en pedazos y me hiciera reconstruirlo de una nueva forma. Más emociones, más caótica. Lo peor de todo es que, en el fondo, sabía que era una locura. Pero no me importó. Los días se volvieron monótonos. Me levantaban el mismo sonido del despertador, el mismo beso en la frente de Hugo antes de marcharse al trabajo, el mismo café tibio que bebía mientras revisaba mi agenda. En la oficina, las mismas conversaciones. Los mismos informes que llenar de todos los días. La misma espera que hace que el reloj marcara la hora de salir. Regresaba a casa y Hugo ya estaba allí, preparando la cena o esperando con una película lista. Me abrazaba, me contaba cómo había sido su día. Yo sonreía, respondía lo que decía que lo amaba, y lo decía de verdad. Pero dentro de mí sentía un vacío que no podía entender. Era cruel la paradoja. Tenía una vida estable, un esposo que me amaba y me respetaba. Un hogar sin problemas. No había peleas, ni gritos, ni traiciones, solo calma. Demasiada calma. Era como estar en una habitación perfectamente ordenada, con todo en su lugar, sin nada que temer, pero también sin nada que esperar. Una jaula de oro, dirían por ahí. La sensación de insatisfacción creció como una sombra a mi alrededor. Intenté combatirla de varias formas. Probé nuevos pasatiempos, cambié mi rutina de ejercicios, incluso le sugerí a Hugo hacer un viaje improvisado, algo que rompiera la monotonía, pero nada me daba la emoción que estaba buscando en ese momento. Por las noches, mientras Hugo dormía a mi lado, yo me quedaba mirando el techo, sintiéndome culpable por la inquietud en mi pecho. Recordaba los primeros años juntos, cuando la emoción aún estaba presente, cuando cada beso suyo me erizaba la piel, pero esos recuerdos parecían tan lejanos que casi pertenecían a otra persona. Y fue cuando, sin darme cuenta, comencé a buscar esa chispa en otro lugar. No de manera consciente, no al principio, pero el deseo de sentir algo más fuerte que la monotonía empezó a nublar mi juicio.
y antes de darme cuenta ya estaba en camino a destruir todo lo que había construido. Los días continuaban avanzando, monótonos, predecibles, envueltos en la misma rutina. Cada mañana despertaba junto a Hugo, sintiendo lo mismo, el mismo beso en la frente, el mismo buenos días, la misma rutina que compartía. Lo amaba, lo sabía, pero a veces sentía que la pasión de los primeros años se había disipado. No podía decir que era infeliz, pero tampoco que me sentía completamente satisfecha. Esa sensación comenzó a crecer, extendiéndose como una sombra que ensuciaba los momentos más tranquilos, haciéndome dudar de si era realmente lo que quería el resto de mi vida. Fue en medio de este vacío cuando comencé a notar a Gabriel, un compañero de trabajo con quien nunca había cruzado demasiadas palabras antes. No era el típico hombre perfecto, ni tenía una presencia imponente, pero había algo en su manera de moverse, en su confianza relajada, en la forma en la que sus ojos comenzaban a estudiar todo con cierta picardía. Como si estuviera al borde de soltar un comentario que podía hacerte reír o hacerte dudar si escondía una intención más oscura detrás de sus palabras. Al principio, todo fue casual. Cambiábamos las bromas en la oficina, compartíamos opiniones sobre proyectos, pequeños detalles que no significaban nada. Pero con el tiempo, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Nuestras conversaciones fueron más personales, nuestras miradas más prolongadas. Empecé a notar cómo me arreglaba más los días que sabía que lo vería, cómo mi corazón latía más rápido cuando pensaba a él junto a mí y cómo, sin darme cuenta, buscaba su presencia en la oficina. Era como si un juego silencioso en el que no había reglas simplemente comenzaba, pero ambos sabíamos que algo se estaba construyendo entre nosotros. Algunas noches, mientras Hugo dormía profundamente a mi lado, yo me quedaba mirando el techo, preguntándome en qué momento había empezado a desear a alguien más, algo que no podía definir con claridad, pero que ardía en mi pecho como una necesidad insatisfecha. Me repetía constantemente que yo no estaba haciendo nada malo, que no había cruzado ninguna línea, pero en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Las cosas se intensificaron cuando Gabriel comenzó a enviarme mensajes fuera del horario laboral. Al principio eran comentarios inofensivos sobre trabajo, pero poco a poco se transformaron en palabras que tenían un doble sentido sutil. En insinuaciones disfrazadas de humor, en preguntas sobre mi vida personal que me hacían dudar de cuándo debía revelar, cuánto tenía que decirle. Una tarde, después de una jornada especialmente agotadora, nos quedamos solos en la oficina por unos minutos. El ambiente se sentía distinto, cargado de una tensión casi imperceptible. Gabriel se acercó un poco más de lo necesario mientras hablábamos, su voz baja, su presencia demasiado cerca. No hizo nada fuera de lugar, no intentó tocarme ni decir algo que pudiera interpretarse como una propuesta directa. Pero el simple hecho de sentirme así de inquieta en su compañía fue suficiente para que esa chispa en mi interior se encendiera aún más. Cuando llegué a casa esa noche, Hugo me estaba esperando con la cena servida. Me sirvió una sonrisa y me abrazó como si siempre la hacía. Me preguntó cómo había estado mi día. Yo respondí con naturalidad, intentando ignorar el nudo en mi estómago, intentando convencerme de que todo estaba bien. Pero la verdad no sabría qué decirles. En mi mente la imagen de Gabriel seguía ahí y supe que estaba en problemas. No fue un solo momento de debilidad lo que hizo cruzar la línea. Fue una serie de pequeñas decisiones que, una a una, me fueron empujando al abismo sin que me diera cuenta. La emoción de recibir un mensaje inesperado, la adrenalina de una mirada sostenida por más tiempo del debido, la electricidad de un roce accidental que se sentía como un secreto compartido. Cada uno de esos momentos se acumuló dentro de mí, alimentando una necesidad que no entendía del todo. Un hambre por sentir algo distinto, algo que rompiera la rutina en la que me había sumergido. Hugo seguía siendo el mismo de siempre, cariñoso, estable, confiable, pero era precisamente esa estabilidad lo que me hacía sentir atrapada. Como si estuviera condenada a vivir una vida sin sobresaltos, sin emociones intensas. El día en que todo cambió no fue planeado. Salí tarde de la oficina por un proyecto que se había alargado más de lo esperado. Los pasillos estaban casi vacíos, las luces tenues y la sensación de estar sola en un espacio que normalmente estaba lleno de gente solo hizo que la tensión se evidenciara todavía más. Caminamos juntos hacia el estacionamiento, hablando de cualquier cosa, pero en mi interior la inquietud crecía. Cuando llegamos a su auto, hubo un instante en el que nos quedamos en silencio. No sé quién dio el primer paso. No sé si fui yo o tal vez él. Pero de pronto la distancia entre nosotros desapareció. No fue un beso apasionado ni un arrebato de lujuria inmediata. Fue un acercamiento lento, casi como si ambos estuviéramos esperando que el otro se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Pero nadie lo hizo. Y entonces, todo dejó de ser un juego. Sentí su aliento contra mi piel, sus labios rozando los míos con una suavidad que paralizó mi momento.
No pensé en Hugo en ese lugar. No pensé en mi hogar, en lo que estaba en juego por todo esto, en las consecuencias. Solo pensé en que lo estaba sintiendo, esa adrenalina que había estado buscando, esa sensación de peligro que me había hecho falta por tanto tiempo. No nos detuvimos ahí. Subimos al auto y nos alejamos de la oficina sin un plan, sin un destino claro, solo con la certeza de que ninguno de los dos quería detenerse. Aquella noche traicioné a Hugo. Él dormía en nuestra casa esperando mi regreso, confiando en mí, sin sospechar nada. Y yo estaba en algún otro lugar con otro hombre, entregándome algo que no podía justificar a un deseo que no tenía razón de existir. Cuando todo terminó y volví a casa, me sentí como si hubiera cruzado un punto sin retorno. Hugo estaba dormido en nuestra cama. Me acosté a su lado con el cuerpo aún ardiendo por lo que había hecho, pero con el alma destrozada por la culpa. Me pregunté si podía seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero en el fondo supe que aquello había sido el momento, solo el comienzo de todo esto. Desperté esa mañana sintiendo el peso de la traición en mi pecho. Hugo aún dormía a mi lado con la respiración tranquila y el rostro sereno, pero lo observé por un momento, tratando de sentir algo diferente, algo que me hiciera arrepentirme lo suficiente como para no volver a caer en la tentación. Pero lo único que sentí fue el eco de la adrenalina de esa noche anterior y una sensación de vacío que no podía explicar. Me levanté como si el simple hecho de moverme pudiera despertarlo y hacer que sus ojos me atravesaran en un juicio extraño, silencioso. Caminé al baño y me miré en el espejo. Mi reflejo no mostraba una mujer destrozada por la culpa. Mi piel aún conservaba los rastros del deseo prohibido, mi boca temblaba al recordar los besos que no debía haber dado. Y mis manos todavía sentían la textura de otra piel que no era la de mi esposo. Por un segundo, una parte de mí intentó justificarlo. Nada de esto había sido planeado. No había sido premeditado. Había un impulso, fue un impulso, un error, un desliz momentáneo. Pero en el fondo sabía que eso era mentira. Yo lo había permitido. Había cruzado la línea con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Hugo despertó poco después y me recibió con la misma calidez de siempre. No había señales de sospecha en su rostro, solo amor de un hombre que confiaba en su esposa sin dudar. Me besó la frente y me preguntó si había dormido bien. Yo asentí y le dije que sí, que estaba un poco cansada por el trabajo, pero que todo estaba bien. No podía mirarlo a los ojos por mucho tiempo. Sentía que si lo hacía vería el reflejo en su mirada todo lo que había hecho la noche anterior. Pasé el resto del día tratando de actuar con normalidad. Fui al trabajo, respondí correos, hablé con mis compañeros, pero cada vez que mis ojos se encontraban con los de Gabriel, un escalofrío recorría mi espalda. No había arrepentimiento en su expresión, solo una certeza peligrosa. Y lo peor es que yo tampoco estaba arrepentida. La adrenalina que había sentido y la que había estado buscando me había encontrado y ahora no podía soltarla. Pasaron los días y en lugar de alejarme de Gabriel, me acerqué más. Lo justificaba con pequeños pensamientos absurdos. Ya pasó una vez, ¿qué más da? Si nadie se entera, no es tan grave como pueden imaginarlo. Puedo manejar esta situación. Pero no podía. Cada vez que estaba con él, me sumergía más en un juego prohibido. Esa doble vida que comenzaba a consumirlo todo. Me volví experta en ocultar mensajes, borrar llamadas, inventar excusas. Cada vez que Hugo me abrazaba, yo fingía que todo seguía igual, que era la misma esposa leal que siempre había sido. Una noche, Hugo y yo hablábamos y habíamos cenado juntos, y luego nos acomodamos en el sofá para ver una película. Su brazo rodeaba mis hombros, su respiración era tranquila y su risa genuina ante las escenas graciosas. Por un momento quise confesarle lo que estaba pasando, pero no lo hice. Intenté actuar de manera normal. Le sonreí, lo besé e incluso inicié un beso más profundo, como si eso pudiera borrar cualquier culpa que habitara en mi interior. Pero esa noche, cuando nos acostamos, tardé más en lograr dormir. Él también, y mientras lo veía dormir, respirando lentamente, me pregunté si realmente podía seguir manteniendo esta farsa por mucho tiempo. Cuánto me arrepentía porque si había algo claro, era que la grieta en nuestro matrimonio ya estaba ahí y no dejaría de crecer. El día que todo se derrumbó comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, trabajé hasta tarde y luego decidí ver a Gabriel. No había planeado quedarme mucho tiempo, pero, como siempre, perdí la noción de las horas. El reloj avanzó sin siquiera darme cuenta, y cuando miré la pantalla de mi teléfono vi varias llamadas perdidas de Hugo. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esto era diferente, que no era como las otras veces en las que podía inventar una excusa creíble. Me despedí de Gabriel con prisa, asegurándole que todo estaba bien, que solo me había distraído,
pero cuando salí de su departamento y sentí el frío de la noche, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez, tuve miedo de verdad. No el miedo de ser descubierta, sino el miedo de que estaba a punto de perder todo. Tomé un taxi y traté de calmar mis pensamientos, ensayando lo que diría, buscando una manera de salir de la situación. Pero cuando llegué y bajé del auto, mi sangre se heló. Frente a la puerta del apartamento, en el pasillo iluminado por la tenue luz del exterior, estaban mis cosas. Maletas, bolsas con ropa, cajas con mis libros, zapatos, cosméticos, todo lo que me pertenecía. Amontonado de forma descuidada, como si un montón de basura a punto de ser recogida afuera. Me quedé inmóvil, sin entender lo que estaba viendo. El aire se sintió más pesado y el pecho se me oprimió con fuerza. No, esto no podía estar pasando. Tal vez era un error, una broma cruel, pero entonces lo entendí. Hugo lo sabía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Con las piernas temblorosas y la cabeza nublada, no sabía cuánto tiempo estuve allí de pie frente a mis pertenencias, intentando asimilar la escena. Todo era tan real y al mismo tiempo parecía una pesadilla. Miraba hacia la puerta del apartamento con la absurda esperanza de que estuviera abierta, de que todo esto no fuera lo que parecía. Pero cuando intenté girar la perilla, la encontré cerrada con llave. Golpeé la puerta con desesperación, el miedo convirtiéndose en una bola de angustia en mi garganta. No puede ser el final, no así. ¡Hugo!, grité, aunque mi voz sonó más como un lamento. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, con más fuerza, con los nudillos enrojecidos y la respiración entrecortada. Nada. Intenté llamarlo, pero el tono sonó varias veces hasta que la llamada fue enviada al buzón de voz. Un vacío invadió el estómago cuando comprendí que, por primera vez desde que lo conocí, Hugo me estaba ignorando. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera detenerlas. Me arrodillé junto a mis cosas sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Todo se sentía irreal, tan devastadoramente definitivo. Me quedé allí durante largos minutos, perdida en mi propia desesperación, en mi arrepentimiento tardío, en el dolor de saber que había cruzado un límite del que no podía regresar. Había querido emoción, aventura, adrenalina, pero ahora lo único que sentía era el abismo de la soledad devorándome desde adentro. El frío de la madrugada me calaba hasta los huesos mientras permanecía sentada junto a mis cosas, sin saber qué hacer. La realidad pesaba sobre mis hombros con una brutalidad innegable. Hugo lo sabía. No había espacio para excusas ni explicaciones. Él no me había esperado para discutir, no me había dado la oportunidad de dar la versión de los hechos. Simplemente me había echado de su vida como si fuera el error que finalmente había decidido deshacerse. En mi mente intentaba reconstruir los pasos, lo que lo llevó a descubrirlo. ¿Me había seguido? Tal vez a alguien le había dicho algo. O simplemente las piezas finalmente encajaron en su cabeza. No importaba. Lo único cierto era que me había perdido. Con manos temblorosas tomé el teléfono y llamé a una amiga, la única persona en la que podía pensar en ese momento. No podía quedarme allí llorando a la puerta, en un hogar que ya no era mío. Cuando llegó en su auto me miró con lástima y no hizo preguntas. Me ayudó a cargar mis cosas en el maletero mientras yo apenas podía contener las lágrimas. Me dejé llevar sin energía para discutir, mientras en el auto me alejaba del que había sido mi hogar. Miré por última vez el edificio. No había nadie asomado por la ventana ni ninguna señal de él, como si ya no existiera. La idea me golpeó la cabeza con crudeza insoportable. A la mañana siguiente desperté sintiéndome vacía. No podía dejar de revisar el teléfono con la absurda esperanza de encontrar un mensaje de Hugo, pero no había nada. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que decidiera hablarme, hasta que me diera la oportunidad de enfrentar las consecuencias de mis actos. Pero el golpe llegó antes de lo esperado. Un mensaje frío y directo apareció en la pantalla a media mañana. Necesito que nos reunamos para hablar del divorcio. Ya tengo los papeles listos. Dime cuándo puedes firmarlos. ¿Papeles de divorcio? Eso dejó helado mi corazón. Si ya tenía listos los papeles del divorcio. Respiré hondo, tratando de procesar lo inevitable. Durante años había sido su esposa, habíamos construido una vida juntos. Y ahora, en un solo mensaje, todo se reducía a un trámite legal. El encuentro fue breve. Nos vimos en una oficina donde Hugo firmó los papeles sin siquiera mirarme a los ojos. No quería ni verme. Yo quería hablar, decir algo, suplicarle que me diera una oportunidad de explicarle.
aunque fuera en persona, pero su mirada me dejó claro que cualquier palabra que saliera de mi boca ya no importaba. Firmé el documento, y cuando todo terminó, él se levantó y se marchó sin despedirse. Los días pasaban en un estado de letargo insoportable. Todo lo que alguna vez había dado por sentado ya no estaba. La casa, los momentos compartidos, la seguridad de su presencia, ahora solo quedan el resto de nuestras vidas, que había destruido con mis propias decisiones. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.